¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el que podamos estar aquí una vez más y poder analizar la palabra del Señor. Así que es una bendición el podernos encontrar virtualmente y estamos en el libro de Lucas, uno de los evangelios de Jesús escrito en la perspectiva de este gran hombre, el médico Lucas. Bien, ¿cómo se llama el tema de este día? Perfecto, la infancia de Jesús. Es un tema que tiene que ver con la vida, los primeros días de vida de Jesús. Estamos hablando de su infancia, su etapa más joven que podemos analizar, su infancia y juventud. Así que vamos a entrar al tema y hoy quiero felicitar a todos nuestros niños del mundo y a todos los niños en lo particular de Palabra de Vida. Es tan interesante que nuestros niños sean instruidos en la palabra y aquí está un ejemplo máximo de cómo nuestros niños deben de ser en la actualidad. Siglo XXI, aunque parezca increíble, ¿verdad? Que es un siglo de grandes avances tecnológicos y científicos, podamos permanecer firmes con el modelo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Bien. Quiero comentarles a ustedes que en esta época de los tiempos de Jesús, de la infancia y de la adolescencia de Jesús, era una obligación para todos los hombres varones del pueblo de Israel asistir a 3 eventos anuales de carácter espiritual. Estamos hablando que son eventos asignados por la ley y eran los siguientes. Quiero que escuche bien: la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y estas 3 fiestas también tenían otros nombres diferentes en diferentes partes de las Escrituras. Ahora quiero decirles, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, conocida como la fiesta de los panes sin levadura, es lo mismo. La fiesta del Pentecostés, conocida como la fiesta de la semana, se refiere a lo mismo. Y la fiesta de los tabernáculos, conocida también como la fiesta de las enramadas, es lo mismo. Es lo mismo. Tiene el mismo significado espiritual. Nunca cambió ese significado. Ahora, si queremos analizar dónde dice en la Escritura esto, vamos a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, escuche bien, estamos hablando de la Pascua. De la fiesta solemne de la semana, estamos hablando de la fiesta del Pentecostés y de la fiesta solemne de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las enramadas. Y sigue diciendo el versículo 16 de Deuteronomio 16: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Estamos hablando de llevar ofrendas delante del Señor. ¡Qué maravilloso! Quiero decirle que Jesús a los 12 años tuvo esta experiencia. Lo podemos analizar en este capítulo que estamos analizando, del capítulo 2 de Lucas, el versículo 42. Ahora, quizá la pregunta que teníamos que autocuestionarnos es: ¿por qué motivo Lucas hace este comentario o esta indicación cronológica precisamente en la vida de Jesús? Bueno, la cultura judía fijaba algunos criterios que estaban orientados para establecer los comienzos de la edad madura de los judíos. Es decir, allí se dejaba la infancia y comenzaba de alguna manera a tener una forma de vida para una autodeterminación o autocriterio, formar un criterio en la persona, tener una identidad como tal. Bien, y en aquellos en lo que comenzaba esta época, cada uno de los judíos tenía la obligación de observar la Torá, de observar la ley de Moisés y otros que vamos a analizar con detalles. Ahora, la pregunta que podíamos seguir o decir para seguir esta enseñanza sería: ¿a qué edad estaban obligados los judíos para observar la ley? Miren, en el judaísmo histórico encontramos varios testimonios según cómo los adolescentes se hacían maduros y responsables a la edad de 12 años. Entendemos por qué Jesús, precisamente a esta edad, es llevado al templo. Ahora, a partir de entonces se contrae la obligación de observar la ley mosaica, según las normas ya establecidas en el Talmud. Así que cuando una persona judía
llegaba a esta edad y tenía ese contacto y se declaraba espiritualmente por un rabino o un maestro de la ley como un Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. ¿Qué significa esto? Esto significaba hijo de la ley. Hijo de la ley. De ese momento, los jóvenes o los adolescentes estaban obligados a observar la ley. ¡Wow! Es tan importante que ellos comenzaran a entender lo que Dios quería de ellos y qué era lo que Dios quería que conocieran para que mantuvieran en su corazón como una identidad. Bien, el protocolo para la observancia de la Torá, todas las tradiciones judías contemplan ciertas obligaciones de forma gradual según van desarrollando su edad. Es decir, el niño no era instruido de golpes, no. Era gradual como ellos iban recibiendo algunas cosas para ir aprendiendo sobre su identidad espiritual, su norma de fe. Así que para los judíos es tan importante que un niño creciera en edad, creciera en tamaño, pero también que se desarrollara su espíritu, se desarrollara su conocimiento en la palabra. Y miren, lo hacían de la siguiente manera, escucha tan interesante. Se dice que a los 5 años ellos tenían la obligación de comenzar a leer la Torá. Los niños eran instruidos de muy corta edad. A los 5 años ellos ya estaban comenzando a conocer las letras de su abecedario y a identificar algunas cosas importantes de la Torá. Y de ahí hasta su etapa adulta, la Torá era un libro de enseñanza, de instrucción y también como un manual para aprender a leer. Qué interesante. A los 10 años, ellos estaban obligados a leer el Mishnah. ¿Qué cosa es el Mishnah? Ahorita lo vamos a ver detenidamente. A los 12 años, los niños debían de observar la ley. Se constituían ya hijos de la ley, como ya se los expliqué con anterioridad. Y a los 15 años, los niños eran obligados, o los jóvenes o los adolescentes eran obligados a leer el Guemará. Pero ¿qué es eso? Nunca lo había escuchado. Pues quiero decirle que existe en la tradición judía, en la formación de cada uno de los niños y adolescentes que iban pasando por toda esa sociedad tan estricta, en normas, en principios y en palabra de Dios. Así que cuando ellos habían pasado por este proceso, que se supone que a los 18 años ya estaban instruidos en todas estas cosas, ellos, si tenían la opción, se podían casar. Es decir, podían llegar al matrimonio siempre y cuando habían pasado por todos estos filtros. Entendamos porque era una sociedad que tenía principios muy sólidos y estaban muy identificados. Y las familias eran fuertes y difíciles de desintegrar porque llevaban una formación muy estricta. Y hoy en nuestros días podemos analizar por qué tantos divorcios, por qué tantas cosas, por qué tantos niños abandonados. Bueno, miren, precisamente estamos fallando en algo. Y en algo que es tan importante, que es ser instruido en los principios divinos, en la palabra del Señor. Bien, pero veamos detalladamente para no quedarnos con la duda. A ver, ¿qué cosa es la Torá? La Torá es el texto sagrado que constituye la base de su fe. Nada más claro para un hebreo era que la Torá era un libro básico para aprender. En la tradición común de cristianos y judíos nos enseñan que la totalidad de la revelación y la enseñanza divina concedida al pueblo de Israel en el transcurso del desarrollo de su historia está concentrada precisamente en la Torá. La Mishnah consta de 6 secciones y se puede entender como la hermenéutica que interpreta la Torá. Y la ley, por supuesto, fue dada a Moisés específicamente a la nación de Israel. Y los jóvenes a los 12 años ya se hacían responsables de cumplir esta ley. Podemos analizar en Éxodo capítulo 19, Levíticos capítulo 26, versículo 46, Romanos 9, 4. Y quiero decirle que la ley se compone o está integrada de 3 partes. Primero, los 10 mandamientos. Segundo, las ordenanzas. Y tercero, el sistema de adoración, que incluía el sacerdocio
que incluía todo lo que había que hacer en el tabernáculo, las ofrendas y la fiesta sagrada, como la que hoy estamos hablando de que Jesús a los 12 años. Ahora la otra pregunta, ¿qué es el Huemará? Vamos a ver qué es el Huemará. Mira, el Huemará es una serie de libros escritos que fueron escritos en el siglo V a.C. Estas palabras fueron escritas en Babilonia, lo que hoy actualmente es el Irak. También era conocido como el Talmud de Babilonia. ¿Y qué cosa hay en el Huemará? Se encuentran discusiones, se encuentran interpretaciones, se encuentran comentarios de los sabios sobre la Mishnah. Estamos hablando del escrito anterior. Estos explican con mayor claridad las leyes y las preguntas sobre los problemas más comunes referentes a su fe y escritas en estos escritos. Vale la redundancia. Ahora, escuche bien. Jesús tenía que pasar por todo este filtro. Entienda, Jesús los estudió, Jesús los analizó, Jesús entendía esto. Ahora escuche esto. Lo más impresionante es que cuando Él va con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, Él les está dando cátedra de todo esto. Algo tan complicado y difícil. Podríamos decir, es que es muy complicado, muy difícil, pero ciertamente era muy complicado. Pero algo muy impresionante es Jesús, en una edad de 12 años, enseñando a los maestros y enseñando también a los doctores. Algunos analistas de la palabra, algunos exégetas dicen que es muy probable que Jesús nunca enseñó de manera explicativa o expositiva, sino simplemente Él basó su enseñanza en preguntas, cuestionando a los maestros de la ley sobre las profundidades de todas estas cosas que hemos analizado. Y ellos estaban sumamente impactados de cuánta sabiduría había en este joven, tanto para explicar algo como para cuestionar cosas muy, pero muy profundas. Como podemos ver, todo esto es un estricto sistema de principios que los niños hebreos debían aprender desde su infancia. ¡Qué tremendo! Eso nos desafía a cada uno de nosotros. Te desafía a ti, me está desafiando a mí, para que nuestros niños del siglo actual sean enseñados en la palabra. Y esto provoca una identidad, es decir, los va a llevar a una identidad, los va a mantener dentro de una identidad a una edad perfecta, no dejando jamás lugar a que las corrientes de pensamiento de cada tiempo histórico del que hemos ido viviendo, sobre todo del actual, que es muy peligroso, cautive la mente y la forma de vida que tanto daño ya nos están haciendo, porque nos están bombardeando con los diferentes medios de comunicación masiva. Bien, vamos a enfocar el tema. Podemos decir esto, podemos cumplir perfectamente con nuestra misión o lograr lo que Dios quiere de nuestra vida, siempre y cuando tengamos en claro nuestra identidad, así como Jesús la tuvo. Voy a repetirlo nuevamente. Podemos cumplir perfectamente con nuestra misión, nuestro acometido, si tenemos en claro nuestra identidad, así como Jesús lo hizo. Bien, vamos a la lectura bíblica de este día y quiero que leamos Lucas capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 52. Y dice así, de esta manera. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué textos nos vienen y nos ponen a pensar y a reflexionar? Así que vamos a analizar el tema de hoy y quiero que lo analicemos bajo 3 aspectos importantes. El primero es un problema instintivo. Miren, siempre habrá problemas en la familia, siempre habrá un problema. Pero el asunto aquí es cómo vamos a manejar los problemas. Bien, vamos a entrar en el primer detalle, un problema instintivo. No estaba en el plan, pero bueno, se tenía que hacer y se hizo. Bien, leamos Lucas 2, 43 y 44. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que su padre, sin que José y su madre lo supiesen. Pensando que estaba entre la compañía o entre la multitud de personas, tuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¡Wow! Escucha tan interesante esto. Teniendo en cuenta que en los otros evangelios no ha quedado nada registrado sobre los primeros años de vida de Jesús, algunos llaman a esta etapa de su vida los años silenciosos. Yo no los considero tan silenciosos, porque creo que las Sagradas Escrituras nos comentan de dicho periodo. Si la leemos con atención, el relato de Lucas expone detalladamente este incidente aislado, como acabamos de leer con anterioridad. María y José tenían la responsabilidad de criar a un niño sano y normal, como realmente lo fue. El niño no se aislaba, ni exhibía una aureola especial como es común ver en las pinturas religiosas. Los artistas de la Edad Media tenían algunas ideas extrañas sobre el Señor Jesús. Como niño y como adulto había ideas raras en los artistas que pintaban aureolas y llamas de fuego sobre la cabeza y cosas así extrañas. Sin embargo, en lo personal, yo creo que la imagen de Jesús que ellos expresaron en sus obras realmente no eran así, distaban muy lejos de lo que realmente era Jesús. En aquellos días las personas viajaban acompañadas en grupos. Cuando llegó el momento de salir de Jerusalén, de retorno hacia Galilea, los expertos opinan que la gente de Galilea se reunió en un pueblo pequeño al norte de Jerusalén para iniciar el viaje de regreso a sus hogares. Fue en ese momento en que los padres de Jesús se dieron cuenta de su ausencia. José probablemente le preguntó a María dónde está Jesús y ella le había respondido, quizá, o le habrá respondido: yo pensé que estaba contigo, porque realmente los grupos iban divididos. En un lado iban las mujeres, en otro iban los varones y los niños con las mujeres. Y muchas veces los niños iban con los varones, dependiendo la edad. Ahora bien,
Ellos fueron y preguntaron a sus conocidos, y al descubrir que no estaba con ellos, regresaron a Jerusalén y le buscaron durante 3 días. ¿Y dónde creen ustedes que estaba Jesús? En el templo, como lo leímos. Entendemos por qué la explicación: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas en esta historia contesta la pregunta de cómo era Jesús de niño. Esta pregunta era tan importante en el mundo antiguo, especialmente en los lectores de influencia griega que eran los lectores de Lucas. La gente antigua creía que el carácter de una persona era fijo y que no cambiaba a lo largo de la vida. Contar cómo era una persona, qué hacía de niño o de joven, era describir cómo era de verdad. Por ejemplo, los biógrafos antiguos no podían narrar las enseñanzas de un filósofo famoso, por supuesto, sin incluir también las historias de su niñez. Justamente porque los actos de la niñez eran los que demostraban el carácter impecable y consistente de un líder. ¡Wow! Esta era la mentalidad de aquella cultura histórica de su tiempo de Jesús. Según este relato de Lucas, a los 12 años Jesús ya revela su vocación de maestro y nos anticipa su rol de Salvador. Y de la misma manera que María y José influyeron potencialmente en la vida del niño, hoy somos desafiados a influir en nuestros hijos, en nuestros niños, ya que la corriente ideológica del entorno en que vivimos es absorbente, muy absorbente, tal como lo fue la corriente helenística en los tiempos de Jesús. Pero aquí vemos a un excelente trabajo, un excelente resultado de una gran familia. Portando la presión del entorno, se mantienen con una identidad y una convicción muy firme. A los 12 años Jesús exhibe 3 valores de su carácter que Lucas quiere enfatizar en este tema que estamos analizando. El primero es que Jesús es inteligente, es respetuoso, se defiende en público discutiendo con los maestros y los doctores de la ley a un nivel muy alto, con un coeficiente intelectual impresionante, un conocimiento de la palabra impresionante. ¡Qué maravilloso! Podemos leer en este capítulo que estamos leyendo, capítulo 2 de Lucas, versículo 46. La segunda cosa que tenemos que aprender es su inteligencia, su sabiduría. Impresionan a mucha gente en el templo judío. Todos estaban allí observando, estaban impresionados. No habían visto un niño así, con esa inteligencia, con esa sabiduría, que impresionara a los sabios y no sabios. Lo podemos analizar en el capítulo 2, versículo 47 de este capítulo que estamos analizando. Y una tercera cosa importante es que también es educado. Participa en la conversación sin interrumpir o desviarla. Lucas demuestra que ya a los 12 años Jesús estaba entre colegas. ¿Qué le parece? Así que hemos aprendido que el niño Jesús no solo crecía físicamente, es decir, no solamente crecía en estatura y en fuerza, sino también crecía en sabiduría. Es decir, él se llenaba continuamente de sabiduría. Puede un niño de 3 años, 5 años, 7 años, 9 años, 11 años, etcétera, crecer en sabiduría, o tiene que esperar al menos hasta que tenga unos 20 años para hacer esto de crecer en sabiduría. Es una pregunta.
tú puedes crecer en sabiduría ahora mismo. La etapa de la infancia es la mejor etapa para que los niños aprendan. Por eso la educación básica, la educación principal del gobierno o de un pueblo, de los pueblos del mundo, es precisamente en esta etapa de la vida. Porque los niños absorben al máximo, tienen un potencial muy grande para aprender lo básico de la cultura, de la ciencia. Entonces es la edad en que nuestros niños deben de aprender la palabra. Quiero decirle que Jesús ya había pasado por una etapa, como le dije con anterioridad, con todos el modelo educativo del pueblo hebreo. Así que los niños van creciendo en sabiduría a medida que nosotros los vamos ayudando. Tenemos que meternos, que lean nuestros temas que estamos analizando. Ahí está el Diego, está el QT Light. Ellos pueden analizar en profundidad estos temas y serán de gran ayuda para la vida de cada uno de ellos. Porque ellos también pueden crecer en sabiduría, en conocimiento de la palabra. Ahora la pregunta que podríamos decir, ¿y qué es la sabiduría? ¿Puede un joven obtener notas sobresalientes en un colegio? Tener excelencia, educación, pero quiere decir de una cosa, puede y no sea sabio. La otra pregunta que podríamos cuestionar es, ¿tiene la sabiduría algo que ver con Dios? La respuesta es un rotundo sí. La sabiduría es adquirir conocimiento y usarlo de buena manera. Y esta nos va a enseñar definitivamente cómo honrar a Dios. Y será de gran bendición, no tan solamente para la vida del niño o de la familia, sino de todo un entorno social. Según la palabra, la sabiduría se traduce como un principio que nos lleva a respetar a Dios. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, donde dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y cuando hablamos del temor de Jehová, no es alguien que está temblando y que tiene miedo, no. Cuando decimos el temor de Jehová es el respeto que se le tiene a Dios. Es un principio de sabiduría. Es el conocimiento del Santísimo, es decir, del Todopoderoso, del Eterno. Escucha, esto es importante. Eso se le puede llamar inteligencia. Wow. Punto 2. Un buen problema. Escuche que en todas las familias siempre habrá problemas. Todas las familias tienen problemas con sus hijos. Pero escuche esto, el asunto no es que hayan problemas, sino cómo manejar el problema. Veamos un buen problema. Lucas capítulo 2, versículo 47 dice: todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, se maravillaban de su respuesta. Escuche esto tan interesante. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre debo de estar? Es necesario que yo esté. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Veamos de qué magnitud de sabiduría de este muchacho, que le está respondiendo a la altura a los padres. Pero escuche esto, ni los padres pueden entender de qué está hablando. ¡Wow! ¡Qué interesante momento! José y María lo encuentran, finalmente están de frente a frente en el templo, sentado en medio de los sabios de aquella época, especialistas en la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Aparentemente les estaba formulando preguntas que ellos no podían contestar. Y ellos estaban sorprendidos de su respuesta. Recordemos que Jesús solamente tenía 12 años de edad.
y evidentemente sus padres estaban irritados con él. El carácter del niño Jesús ofrece a nuestras comunidades cristianas un modelo en el que solo 12 años de edad ya participa en la interacción del aprendizaje bíblico en los negocios del reino de Dios su Padre. El siglo actual nos presiona con la ciencia, nos presiona con la tecnología. Así que la iglesia local conlleva una gran responsabilidad de preparar a los jóvenes, de preparar a los niños para esta generación. Esta invitación a los niños y a los jóvenes requiere una enseñanza abierta y pública, es decir, que todo mundo puede escucharlo, que cualquier niño, cualquier nivel, de cualquier medio socioeconómico puede escucharla, escuchar palabras de poder que nos obligue a enseñarle a nuestra siguiente generación y que ellos los obligue a llevar también a su generación siguiente la palabra por igual. Así que todos estamos obligados a participar en la enseñanza de la palabra de manera honesta y respetuosa para promover el bien de toda la comunidad de fe. Y también que haya un sano crecimiento espiritual, mismo que van a llevar a nuestros jóvenes, a la siguiente generación, un mensaje poderoso de fe. Y sabe usted que les va a tocar tiempos muy difíciles. Se requiere un espíritu paciente y de disponibilidad de todos y todas. Estamos hablando, involucrando los que hacen el ministerio como los mentores familiares, para apoyar este grupo tan importante como son nuestros niños y nuestros jóvenes. Y de esta forma los jóvenes aprenderán de pequeñas cosas al oír con atención a las otras personas que enseñen, para lograr hacer preguntas sin dominar la conversación, es decir, ser abiertos, que ellos cuestionen y pregunten, como Jesús lo hizo con los maestros de la ley. Y claro está, no herir a quienes tienen otra forma de pensar, desarrollándose una familia de fe, una familia poderosa en la fe. Y es necesario que ante todo demos el ejemplo. Líderes deben de practicar una conversación abierta y cada vez enseñando a los demás a practicar. Aunque el término educación cristiana no aparece en la Biblia manda a instruir moral y espiritualmente a los creyentes en general, y a los niños y a los jóvenes de manera particular y prioritaria. Toda instrucción, toda enseñanza, todo aprendizaje en la vida obedece a una cosmovisión, y para la educación cristiana esa cosmovisión está centrada en Cristo Jesús. Hacia allá debemos de llevarla, no alguna otra cosa. Es muy importante que sean buenos comerciantes, que sean buenos médicos o buenos abogados, buenos financieros, pero ¿sabe qué? Eso lo pueden aprender también en la escuela. La Biblia la tienen que aprender ahora, nunca será. Ahora debe estar centrada esa educación en Cristo. Es lo básico, es lo que lo va a hacer vivir y sobrevivir en los tiempos críticos que vienen. La educación en general es un esfuerzo continuo para formar una visión del mundo. La educación es más que adquisición de datos y pruebas. Una persona bien educada no solo tiene conocimiento y entiende los hechos, sino también comprende su visión del mundo y la forma en que se relaciona y responde a su visión. Y esto lo va a hacer con hechos, no con palabras. Y en base a los principios de la palabra de Dios, todos involucrados en esto, escuchen, muy interesante esto, todos tenemos que estar involucrados. Mucho mayor porcentaje los padres, escuchen esto, los padres, que lamentablemente al no asistir a los servicios, no asistir a la iglesia, no llevan a los niños para ser instruidos. Y menos en casa toman un tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Esto
traerá un costo muy caro. La factura a pagar en el futuro será muy elevada. Y escuche esto, ni los llevamos a la casa del Señor, ni los instruimos en casa. Los estamos dejando allí expuestos a que la corriente de pensamiento del mundo los absorba. Y lo que tú no le enseñaste, se lo enseñará a otro. Lo que la iglesia no le enseñó, le enseñarán otra cosa. Así que la educación cristiana es en la iglesia. Y tú tienes que asistir a la iglesia y tú tienes que llevar a tu familia. El propósito de la educación cristiana es guiar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a la salvación. Tienen que salvar su alma, ellos tienen que saber quién es el Salvador, cómo podemos lograr la salvación de nuestra vida, mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también enseñarles a vivir en una comunidad de gracia para que crean, para que amen y sirvan a Dios. Todos los involucrados deben instruir a los niños, deben instruir a los jóvenes en el temor de Dios y ayudar a cada miembro de nuestra comunidad cristiana a vivir como discípulos de Cristo. Así que bien dice la palabra del Señor, instruye en su camino al niño, para que cuando fuere viejo no se aparte del camino de Dios. Se lo puede leer en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y aquí también hay algo tan interesante que aprender. Cuando nosotros ponemos cimientos en el niño, en el corazón de los jóvenes, habrá resultados excelentes. Punto 3. Un grave problema. Veamos Lucas capítulo 2, versículo 48 al 50. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Les responde Jesús: no sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! No dejar al niño en casa. Miren, María y José fueron al templo, pero llevaron al niño al templo. Se suscitó una situación que no podemos decir que es mala, pero es algo que incomodó a la familia. Pero miren qué maravilloso. Jesús no fue dejado en casa. Y a veces nosotros asistimos a la congregación y dejamos a los niños en casa. O definitivamente no vamos y no llevamos a los niños. Eso es muy claro al decirnos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Si tú no estás llevando a tus niños a la iglesia, a la escuela dominical, estás impidiendo que ellos se acerquen a Dios. La respuesta de Jesús, cuando habla a María y le dice a José que estaban sorprendidos sus padres terrenales, porque se había dado cuenta que él estaba ocupado en los asuntos de su Padre celestial. En aquel momento María aún no era totalmente consciente de quién era él y lo estaban midiendo como un problema. Escuchen esto, como un problema, aunque no era un problema. Ni tampoco estaban entendiendo la obra que implicaba en su vida desarrollar en el resto de sus días de vida, que seguramente reflexionaba profundamente sobre lo que estaba sucediendo. Al concluir este incidente, la Escritura nos explica su sujeción paternal, es decir, un problema que fue manejado sabiamente, pero también entendemos que fue maravilloso de ver cómo Jesús regresa a su casa y se sujeta. Estamos hablando de que hay instrucción, hay principios que le permiten que ellos permanezcan allí, sujeto a sus padres. Para el escritor Lucas, el hecho de que Jesús estuviera decidido seguir su vocación como hijo de Dios no significa que deba maldecir a sus padres, ni faltarle el respeto, ni siquiera faltar a los principios de la familia humana. Es todo lo contrario. Jesús estaba sujeto a sus padres. Miren, los niños deben de ver esto. Lo mejor y lo más sano delante de Dios está sujeto a los padres.
Jesús está el ejemplo aquí. Él está sujeto a los padres. Simplemente, versículo 51, léalo nuevamente. A la vez que estaba en los negocios de su padre, versículo 49, él estaba sujeto a su padre. Wow. A veces decimos, es que estoy ocupado, estoy haciendo las cosas del Señor, y para poder refutar al padre o a la madre o querer salirse de alguna responsabilidad dentro del entorno familiar. Pero vea, Jesús hacía los negocios de su padre, pero dice el texto, también estaba sujeto a sus padres. Muchos de nuestros jóvenes, lo mismo que nuestros adultos, abuelos, abuelas, padres, madres, pastores, líderes, no saben mantener el sano equilibrio entre servir y seguir a Dios, respetar y obedecer a los padres, o servir y respetar la autoridad de nuestras comunidades locales. A veces pensamos que por el hecho de servir o ser útil podemos pasar algunas normas, y no es así. Tenemos que vivir sujetos siempre a la autoridad que corresponde. No importa que sirvamos a Dios y que seamos muy intensos en servir a Dios. De la misma manera tenemos que ser muy intensos en obedecer y estar sujetos. Lucas nos recuerda que los dos valores de lo que hoy estamos hablando es respetar a los padres y obedecer a Dios. Son importantes. Escuche esto, Lucas lo está enfatizando. Estas dos cosas son importantes. La cuestión es cómo ayudamos a nuestra gente a negociar ese equilibrio de deberes. Porque es necesario, miren, y en nuestra iglesia se tiene que dar. Tiene que haber ese equilibrio. Tenemos que respetar a los padres, respetar a la autoridad y obedecer a Dios. Es un equilibrio maravilloso, espiritual, y tú y yo somos responsables de hacerlo. Una de las consecuencias que acarrea la ausencia de autoridad paterna es la manipulación de los hijos, lo cual es lógico cuando los padres no tienen una postura firme, sino que son como veleros que se van para donde sopla el viento. Los hijos toman el mando de control y los padres quedan relegados. En la mayoría de los casos, cuando los hijos no obedecen, se debe a una autoridad mal ejercida. Los niños necesitan atención de sus padres para saber que existen y que son amados. Esta atención puede venir de forma positiva o puede ser de forma negativa. Si tú solo retas a tus hijos, les estás dando una atención negativa. Entonces los hijos van a aprender desde chiquitos que el papá solo los mira para regañarlo, y cuando hace algo bueno o algo bien hecho, nadie lo mira. Miren, en tal caso, ningún hijo querrá ser transparente entonces. Porque si la única forma en que los padres van a prestar atención es desobedeciendo, entonces esa será la vía que van a elegir los hijos. Cuando los hijos entran en berrinche, miren, esto nos debe llevar a los padres a autocuestionarnos. ¿Qué tanto estoy mirando a mi hijo cuando hacen las cosas bien? ¿Acaso vivo regañándolos y castigándolos? Recuerda que el clima familiar lo pone papá. ¿Qué dice Efesios 6:4? Dice que ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción. Vamos, si queremos ordenar las ideas, podemos decir lo siguiente: Jesús sabía desde pequeño quién era y que tenía la misión de realizar el ministerio de salvación. Por eso se preparó hasta que empezó su vida pública. De la misma manera, es bienaventurado quien tiene clara su identidad y misión. Nosotros también debemos conocer nuestra identidad como hijos de Dios y lograr la preparación adecuada para lograr nuestra misión de manera efectiva. Quiero repetirlo nuevamente. Jesús sabía desde pequeño quién era y qué tenía que hacer como misión.
que él tenía que realizar el ministerio de salvación. Por eso se preparó hasta que empezó su vida pública. De la misma manera es bienaventurado quien tiene clara su identidad, quien ha tenido muy clara su misión. Nosotros también debemos conocer nuestra identidad como hijos de Dios y lograr la preparación adecuada, la preparación que se requiere para lograr nuestra misión de una manera. Dios te bendiga y continuamos.